Sean todos bienvenidos a Una persona de a pie. El tema que vamos a tratar hoy es la guerra de Ucrania, pero no de quién es malo, quién es bueno, quién lo inició, quién está haciendo algo, quién no está haciendo algo. Hoy vamos a ver cómo eso nos afecta a nosotros directamente, aunque muchos piensen que no. Y nos afecta de diferentes formas. Nos afecta directamente de forma económica por la subida de los precios y de los precios de las materias primas tanto en alimentación como en otros bienes, sobre todo en tecnología. Bien es sabido que Rusia para todos es la gasolinera de Europa, porque Rusia es el segundo productor de petróleo del mundo, por encima de Emiratos Árabes, por encima de Arabia Saudita, solamente por debajo de Estados Unidos. Pero lo que no cuentan no es solo que es el segundo mayor productor de petróleo y el principal productor de gas natural, aparte de la logística que tiene como para Europa. O sea, el petróleo de Rusia es hoy día insustituible. Y es insustituible por la logística que implica llevar petróleo y gas natural también a Europa. La logística es mucho más cara desde otro punto del mundo. Tanto así que inclusive también el petróleo de los Urales, que es el petróleo de Rusia, se vende $30 más barato que los otros petróleos. ¿Y por qué? Pues por la logística, porque están uno al lado del otro. Entonces, en el caso del petróleo, por eso vemos que la Unión Europea, por más que ha querido, no ha podido ponerle sanciones ni al petróleo ni al gas natural, porque sería la muerte para la Unión Europea. Y en el otro caso, que es el que más nos afecta a nosotros, aunque lo del petróleo nos afecta a nosotros porque los mercados bursátiles cuando suben todos, eh, es básicamente en la alimentación. En la alimentación vemos lo siguiente. Entre Rusia y Ucrania, los dos juntos, que son precisamente los que están en guerra, son los mayores productores de aceite de girasol. Por eso no es de extrañarnos en esta semana que hemos visto cómo el aceite de girasol de 900, de 1000 pesos que costaba más o menos acá en Chile, hoy día cuesta 4000, 5000 pesos. O sea, 5 veces su valor. ¿Y qué es lo que arrastra esto? ¿O cuál es la situación? La situación es la siguiente. Es que si un bien es escaso, sube de precio. Pero en el caso del aceite, si no existe el aceite de girasol o el aceite de girasol está más caro, los otros aceites son los que van a servir para que la gente lo compre y lo ocupe por el aceite de girasol, ya sea el de canola, ya sea el aceite de oliva o el de pepita de uva, el que sea. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que la presión que se genera sobre esos aceites por la falta del otro o por el precio del otro, encarece también esos productos. O sea que no es de extrañarse que si el aceite de girasol subió un 500%, los otros van a subir también un 500%. Y eso no hay nada que podamos hacer en ese sentido. Hasta que no se normalice el tema del flujo de la materia prima del aceite de girasol, que es la semilla de girasol. Y hace 2 semanas atrás aproximadamente, Rusia le puso cuotas a los países que le han puesto sanciones a Rusia. Entonces, esa presión de los países que le han puesto sanciones a Rusia es lo que eleva el precio. Por ejemplo, si Argentina, que también es un productor de aceite de girasol, eh, o sea, va a vender el aceite de girasol, pues obviamente prefiere venderlo a la Unión Europea más caro que venderlo a nosotros en Chile, más barato. Entonces, ¿por qué? Porque la Unión Europea eh, tiene las sanciones de Rusia y Rusia entre Rusia y Ucrania van a venderle mucho menos aceite a la Unión Europea. Entonces la Unión Europea no se va a quedar sin el aceite. Prefieren comprarlo en Argentina y Argentina por regla obligatoria prefiere venderle a ellos que va a venderle mucho más caro que lo que nos vende a nosotros. Y eso se va a ver en el mundo entero. Y los países que sean más ricos van a tener menos problemas que los países que sean más pobres porque el colchón es mayor. Y así pasa con el trigo. En el caso del trigo es complicado porque el trigo entre Rusia y Ucrania también producen cerca del 50% del trigo del mundo. Entonces, eh,
Claro, la mayoría del trigo que produce Rusia se vende en Asia y se vende en África. Por eso vemos cuando hablan de sanciones y vemos de la Unión Europea que hablando de sanciones, los países africanos no hacen sanciones a Rusia. Y los países de Asia, tampoco ninguno hacen sanciones a Rusia. Ni India, ni Pakistán, ni el Congo, ni ninguno. Por lo mismo. Porque no es un tema solamente del petróleo o del gas, sino que es un tema alimentario. Entonces, ese problema que se crea con eso no tiene sustitución, no tienes cómo tú cambiarlo de la noche a la mañana. Y con eso dejo más o menos en claro el tema de la alimentario. Con esos dos productos ya tenemos para saber que no hay forma de sacar del mercado a Rusia. En el caso de la tecnología es un poco peor. Un poco peor porque los semiconductores ocupan una serie de tierras raras o una serie de minerales y una serie de gases que en este caso, en el caso del gas, el 90% de todo el gas de neón que se ocupa para semiconductores en Estados Unidos sale desde Ucrania. Y Ucrania está en guerra. Como ustedes comprenderán, al puerto de Mariupol estar cerrado y el puerto de Odessa estar asediado, ¿cómo sale ese gas? Eso es súper complicado. Eso es la piedra del zapato para el tema de la tecnología. Sin contar que el níquel, que también Rusia es uno de los principales productores de níquel, subió de 2.000 a casi 20.000. De hecho, la Bolsa de Metales de Londres cerró operaciones por lo mismo, porque todo el que estaba en corto quebró. Estar en corto es un término bursátil. Cuando tú te pones con una posición que crees que el producto va a bajar, eso es estar en corto. Cuando tú te pones con una posición que crees que el producto va a subir, eso es estar en largo. Y eso pasó en la Bolsa de Metales de Londres. Sin contar que Rusia es el segundo productor de paladio del mundo. No mentira, el primer productor de paladio del mundo. El segundo productor de cobalto del mundo, después del Congo. Y todos estos componentes se ocupan para hacer microchips. Y esos microchips son lo que usan el teléfono, son lo que usan los autos, son lo que usan todas las piezas electrónicas. Entonces lo que nosotros estamos viendo es una escalada de tensiones gigantesca, porque lo que se viene económicamente es brutal. Y en el caso de la tecnología, el problema grande es que todas las compañías que compran este tipo de productos y este tipo de materia prima y las almacenan para crear sus semiconductores y sus demás componentes, solo tienen, por lo regular, 3 meses de bodega, o sea, 3 meses de almacenamiento. Lo que significa que si la guerra se extiende más allá de 3 meses, vamos a ver cómo todos los precios de tecnología se van a disparar a las nubes, porque va a ser un bien muy escaso. Eso básicamente por encimita lo que está pasando con el tema de cómo nos afecta y cómo nos va a afectar, porque ahora todavía no se siente tanto, que ya se siente, porque estamos hablando de que el aceite que más se consume cuesta 6 veces más, 5 veces más. Entonces ya se siente que la gasolina, cuestión de ir a echar combustible y te das cuenta cómo se ha disparado. Pero lo que se viene, si el asunto continúa, es mucho más complicado. Mucho más complicado. Así que en un próximo video vamos a hablar, sin malos ni buenos, de qué fue el conflicto, cómo inició el conflicto y qué es lo que piden ambas partes para cerrar el conflicto. Hasta luego y nos vemos en el próximo video.